territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Miguel Robalino, experto energético. Lo invitamos para hablar sobre los temas de coyuntura. Uno de ellos, la relación entre Ecuador y Colombia, porque incide en el sector económico, sector productivo, sector comercial, pero también en el petrolero. Se podrá decir que es pequeña esta incidencia, cuando el gobierno ecuatoriano anunciara el cobro, el incremento de $3 a $30 la tasa por el uso del OCP, el oleoducto de crudos pesados. Pero es bueno dimensionar esto, y con ello quiero empezar con el ingeniero Robalino. ¿Cuánto petróleo colombiano pasa por el OCP, que paga una tasa, pagaba el 3%, ahora $3, perdón, ahora $30? ¿Qué nivel de petróleo pasa por el OCP? Muy buen día. Miguel, buenos días. Siempre muy complacido de estar en su prestigioso medio. Un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, cuando uno está en los temas energéticos, tiene que analizar un término que se llama poder energético. Y el poder energético, los componentes de un poder energético, tiene varios parámetros, como el primero es tener reservas. ¿Cuáles son las reservas que usted tiene en recursos? Y si hablamos puntualmente de la parte petrolera, tienen que ser reservas probadas. Es decir, usted debe tener reservas para considerarse que tiene el poder energético. Segundo, tiene que tener capacidad de producción con respecto a reservas. Usted, tercero, tiene que obligadamente tener infraestructura, una buena infraestructura. Debe tener tecnología. Y lo más importante, tener la parte jurídica y los marcos regulatorios apropiados, correctos para decir que usted tiene el poder energético. Si usted no hace ese análisis como país, porque ese es el análisis para ver la visión, la geopolítica, es decir, si yo quiero plantearle a otro país, yendo al tema energético o una supuesta guerra energética, tengo que ver en qué condiciones estoy. Yendo puntualmente, si comparamos Ecuador con Colombia, duele decirlo, pero Colombia tiene el poder energético. Entonces, si partimos de allí, ¿quién gana y quién pierde? Lógicamente, Miguel, estamos perdiendo los ecuatorianos. Porque si vamos a los commodities, la parte eléctrica es un commodity, el petróleo es otro commodity, estos son prácticamente, están en la oferta y la demanda es la que marca los precios y la necesidad. Entonces, ¿quién pierde más en el caso, por ejemplo, la parte eléctrica? Primero, en capacidad de potencia y de energía, que Colombia nos puede dar los 520 megavatios, no ha llegado al 100%, pero ha sido un aporte importante, porque, Miguel, se ha demostrado que no se ha podido incorporar megavatios. Y no se va a poder incorporar megavatios, entonces... El caso ecuatoriano. Entonces, lógicamente, desde ahí estamos sumamente afectados. Si vamos a la parte de la afectación que puede tener Colombia por el transporte de petróleo, mire, la producción el transporte que ha habido históricamente a través de, lógicamente, como lo hace Colombia, que es de los campos que están en el sector del Putumayo, que parte de la producción petrolera es de Ecopetrol y partes de las privadas, y que se le transporta por autotanque hasta la estación Amazonas, y de ahí toma la ruta del OCP para llegar hasta Balao. Eso ha sido una media de 17,000 barriles más o menos, hasta tener que darse digamos, de una meseta de 7,500 barriles diarios que se le logra bombear a un promedio de $3, 3.14. Entonces, si comenzamos a hacer una sencilla suma y resta y multiplicación, inclusive por tema de afectación, digamos, económica, ¿quién pierde más? Si Colombia o Ecuador, lógicamente perdemos más nosotros. Entonces, ante eso, yo pienso que tiene que retomarse los diálogos, y yo creo que, sobre todo, desde mi punto de vista, estos temas energéticos no es cuestión de salir a una contienda, tú me quitas esto, yo te quito esto. Es sumamente absurdo, porque hay que analizar las consecuencias que pueden venir atrás, especialmente en el suministro eléctrico, Miguel. ¿Sí? Más allá que en los costos de operación, nosotros normalmente el transporte de un barril de petróleo, todo lo que es transporte, almacenamiento de un barril de petróleo, etcétera, va en lo que nosotros llamamos el OPEX, o sea, los costos, en los gastos de operación. Claro, si a nosotros se nos infla demasiado, es decir, si yo pagaba $3.14 y ahora me quieren subir a $30, lógicamente que sí me afecta
Porque primero me quita competitividad, porque lógicamente con un precio de transporte de $30 es un crudo que en el mercado no va a tener lógicamente salida por los precios, por un lado, y por otro lado, también en cierta forma subir estos costos van a sacarme del punto de equilibrio económico. Por eso es que ya quizás va a caer más el envío de petróleo. Correcto, entonces ante un tema de estos me imagino que ya lo anunció el ministro de Minas y Energía de Colombia, ellos ya van a buscar otras alternativas, que no van a ser tan rápidas tampoco. Pero yo pienso que aquí hay un tema de fondo, Miguel, y que es de lo que veo que se está fallando, pienso de lado y lado los gobiernos. Nosotros hemos hablado de la integración energética andina, ¿sí? Y justamente la CAN en Perú hubo el acuerdo, la firma de esta integración energética andina en el año 2011, en donde y justamente a partir de eso es lo que se ha planteado las interconexiones eléctricas, especialmente con Colombia, las autopistas eléctricas, con Perú. El tema de oleoductos, se está hablando inclusive ya de oleoductos que se van a construir con Perú por un lado también. Con Colombia no se ha desarrollado mucho, lógicamente, porque no ha habido esa visión de integración energética andina, pero lo poco que se ha construido, Miguel, yo veo que se está poniendo en riesgo, lo poco que se ha construido. Entonces, desde estos conceptos, desde esta visión, yo creo que el haber entrado a Realpolitik energético, es decir, a querer actuar con pragmatismo, con realismo, ante una situación donde se están anteponiendo situaciones, digamos, de carácter político a temas que realmente van a afectar a los dos países. Bueno, en el tema de energía eléctrica, quizás también se ve afectado el sector privado, en donde Colombia ha hecho mucho mejor las cosas que nosotros, en donde el mercado eléctrico del privado, que es el mayor afectado, que provee al Ecuador. Es una decisión política del presidente Petro de respuesta al Ecuador, pero se ve afectado también el sector privado, que ha sido muy boyante. Desde hace 32 años no tienen cortes de energía, cosa diferente con el Ecuador, que no ha hecho bien las cosas porque el Estado es el que ha concentrado el mayor control. Miguel, nosotros debemos tener varias lecturas, y yo voy a coger la región de América Latina con respecto a los temas energéticos. Miren, en el caso de Colombia, lógicamente la política, la política energética con la que llegó el presidente Petro sí le ha hecho daño a la industria. Por eso es que inclusive ha caído la producción petrolera de Colombia, porque no se ha hecho exploración, se prohibió las contrataciones en exploración en Colombia, ¿sí? Política del actual presidente Petro, y entre otras cosas. Entonces, cuando se viene con estas líneas, llamemos, de pensamiento, ¿sí? De pensamiento, lógicamente se ven y se nota los resultados de las industrias. Bueno, ni de análisis el caso de Venezuela, una industria que la destrozaron, que fue bollante, que tuvo 3.5 millones de barriles de petróleo. Y ahora está menos de 1 millón. Lógicamente está en una media de 640,000 barriles. Va a ser duro, fuerte, para que se vuelva a recuperar, va a demorar muchos años. Tenemos igual casos que inclusive se demostraron en Argentina. En Argentina, con los gobiernos anteriores, lógicamente no desarrolló la industria petrolera, teniendo grandes yacimientos. Viene un gobierno con una línea de política energética, y yo no quiero meterme en la parte política, sino política energética, donde llegan a entender, ¿sí? Llegan a entender que el tema energético es un tema de seguridad nacional. Y usted habla de seguridad energética, de seguridad nacional. Entonces, Argentina está haciendo lo correcto con su yacimiento Vaca Muerta, lógicamente. Argentina puede ser el futuro jeque del gas aquí en la región de América Latina. Brasil, estamos viendo, o sea, el gobierno ha llegado a entender lógicamente que necesitamos, o sea, que se necesita poner un poco el acelerador en los temas energéticos. Vamos viendo que inclusive, o sea, Perú, que nos ha dado una muestra que con la conflictividad que tiene, a pesar que no es un país petrolero, pero en los temas estratégicos energéticos, minero, gas, etcétera,
petroquímicos y ser petrolero, está ya en fuertes campañas, contratos de exploración, están llegando las grandes empresas a Perú, ¿sí? Entonces Chile, no digamos Chile, que inclusive un país que por naturaleza ha sido un país minero y que le está apostando por la industrialización ya de su parte minera, refinación, etcétera. Entonces, y vamos viendo los malos casos como Bolivia, que es un país que hasta el año 2019 producía gas y dejaron seco, para que se entienda. Entonces, aquí hay un tema recurrente de lo que los países tenemos los resultados en base a las políticas energéticas, si es que las hay, si las aplican mal. Claro, usted ha pasado, ingeniero Robalino, revista de América Latina, y uno tiene que recurrir al pasado. En Argentina, los gobiernos del socialismo del siglo XXI, de los Kirchner, el caso de Colombia hoy, Gustavo Petro, que está desbaratando la economía colombiana, el caso de los gobiernos del MAS, del Movimiento al Socialismo en Bolivia, 20 años. Es decir, eso es una factura de cómo se ha deteriorado la economía en esos países. Bolivia pasa hasta ahora un problema serio, falta de dólares, falta de gasolinas, por eso tuvieron que sincerar los precios. Pero en el caso ecuatoriano, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha dejado de hacer? Por ejemplo, en el sector petrolero, mantener en manos del Estado, como ha sido esa obsesión de que el Estado, que es ineficiente, la situación de Petroecuador quizás no es insostenible. ¿Cómo ha venido cayendo, por ejemplo, la producción petrolera? Es la industria la que está cayendo, Miguel, y eso hay que tener claro, ¿no? La producción es una parte importante. Si bien es cierto, no hemos hecho del petróleo una industria, no lo hemos hecho. Algo hicimos cuando nuestras refinerías tenían una mejor capacidad de producción, ¿sí? Mire, el caso nuevamente de Colombia. Colombia refina aproximadamente 460,000 barriles diarios, ¿sí? Con su refinería de Barranca Bermeja, especialmente la una. Es una muestra de que contra una producción de 740,000 barriles diarios de Colombia, usted refina 450,000 barriles diarios. Entonces usted hace un primer análisis, ¿no? Porque usted la producción diaria la divide en tres partes en cualquier país. La primera es cargar sus refinerías, la segunda es si tiene compromisos de preventas, como es el caso de Ecuador, y la tercera es las ventas de spot. Mire, en este caso Colombia está haciendo un gran negocio, porque mientras más usted refine su producción como negocio, usted tiene varios factores. Primero, autosuficiencia energética. Industrializar es un gran negocio y estos países lo han entendido. De hecho, Perú, sin ser un país petrolero, inauguró una planta de alta conversión, una refinería de alta conversión de 95,000 barriles, ¿sí? Porque hay que entender que la industrialización es un gran negocio y le da autosuficiencia energética. Entonces, si vamos viendo, y otro análisis que se tiene que hacer en estos casos es el per cápita petrolero. Es decir, el per cápita petrolero, es decir, de la producción que yo tengo, o sea, cuánto es mi producción y cuántos habitantes somos, para hacer una relación, ¿no? Entonces hay países como Estados Unidos que tienen una producción fuerte, pero tienen una población también grande, ¿sí? Como es el caso de Noruega, tiene una producción alta y una población pequeña. El caso de Ecuador, tenemos una producción, llamémosle, mediana con tendencia a la caída, y yo diría que una población mediana. Entonces, si usted hace una relación igual Colombia, en el análisis, y esto va a lo que planteé al comienzo de la entrevista, ¿quién tiene el poder energético? ¿Sí? Entonces usted ve que, por ejemplo, en el caso puntualmente de Colombia, usted llega a tener un per cápita de petrolero, ¿no? De más o menos 25 barriles por persona que se calcule. Y en el caso de Ecuador nosotros tenemos más o menos unos 141 barriles, ¿sí? Pero no es porque estamos mejor, ¿no? Sino porque es una relación. Pero este análisis del per cápita petrolero tiene que ayudarnos a ver en qué posición estamos. ¿Yo por qué planteo esto, Miguel? Porque para tomar una decisión de este tipo en el tema energético, ¿sí?, se debe tener un criterio profundo y un análisis y un conocimiento. Mucho más si usted va desde la cartera de energía. Sí, porque usted desde la cartera de energía, que es la que lidera realmente esto, debe tener estas bases sostenibles, ¿sí?, para establecer, mire, no solo el debate en razón de quién gana o quién pierde, sino el debate en razón de hacer ver que es mejor, ¿sí? Es mejor, en vez de entrar en estos conflictos, es mejor unir esas fuerzas para mejorar condiciones de región. ¿Qué cambios debiera operarse para mejorar la producción en el sector energético?
Uno de los factores importantes justamente es la parte de las regulaciones, en modelos de contratos, es decir, regulación jurídica, ¿sí? Buscar los mejores espacios y realmente tener un concepto de la línea de comportamiento de la política energética que va a desarrollar los gobiernos. Hace un rato usted planteó, Miguel, y esa es la lógica. El Estado tiene que ser regulador, un gran regulador, pero el Estado tiene que actuar de la mano de la inversión privada. Y estos sectores necesitan muchísimos recursos, muchísimo dinero. Tienen que venir las empresas grandes, como hemos planteado siempre, con mucha tecnología, y hacer, lógicamente, los modelos que se haga de contratos, siempre que el Estado no pierda la rentabilidad, ¿no? Es decir, aquí hay que abrir los candados, ¿sí? En el caso, como se planteó igual, la parte, Colombia ha trabajado muchísimo sobre la seguridad energética, muchísimo. Y aparte de eso, de la mano de los privados, lógicamente, tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico, lógicamente en el sector minero. Y aquí hay que entender varias cosas. Cuando nosotros hablamos de política energética, es decir, el pensar que lo mal que me esté yendo, por ejemplo, en la industria minera, no me va a afectar a la parte petrolera, es mentira. Porque si aquí hay una creciente minería ilegal, ¿sí?, que está en las zonas donde está la industria petrolera, que es uno de los problemas que tiene Colombia, justamente en la parte esta del Putumayo, afecta a la industria petrolera. Entonces, si no vamos entendiendo, Miguel, que cómo funciona esto, y aquí lo hemos dicho varias veces, y que esto es integral, que no es un tema aislado la parte eléctrica de la petrolera, la parte minera igual, o la parte de gas, es un tema integral. O sea, pueden ser industrias diferentes, pero integralmente, si vamos al concepto, Miguel, de soberanía energética, ¿sí?, lógicamente eso funciona así. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer, Miguel? Y aquí lo hemos venido diciendo, y hay que justamente plantear. Tenemos que exigir que se maneje de manera responsable. Mire, hace un rato yo escuché una entrevista anterior a la mía, y decía una gran realidad, Mauricio Pozo. El 10% de los ingresos petroleros va a los municipios. Entonces, deberían ser los más preocupados, que si va cayendo la producción petrolera y menos ingresos, les va a llegar menos dinero. Entonces, ahí hay actores que debería exigir, los gobiernos deberían exigir que se maneje la industria de manera coherente y responsable para que no se bajen los ingresos, porque aquí hemos hablado que las caídas de producción, menos ingresos, lógicamente nos afecta a todos, y está demostrado que directamente afecta a todos, ¿sí? Entonces, cuando lo óptimo debería ser trabajar y exigir que esta industria tenga esta línea de comportamiento de sostenibilidad, es decir, sostener la producción con tendencia a crecer. Aquí no logramos ni sostener la producción y la caída es inminente. Y no se hace. Sigue cayendo, en su momento sigue cayendo la producción. 540, 550,000, bajó de los 500, ahora aquí estamos, alrededor de los 400. 460,000 barriles, que es lo que se cerró más o menos, con tendencia a la baja. Porque lógicamente todo lo que se está incorporando ahora, Intracampos, que si se da seguramente los contratos en este año, esa producción se incorporará y bien, y yo siempre aplaudí esos temas. Todo lo que se haga ahora bien, no lo vamos a ver reflejado inmediatamente. Lo veremos de aquí en 2, 3 años. Pero hay que empezar ahora. Pero hay que empezar, porque si usted va a la línea de tiempo de los gobiernos, en 36 meses más o menos que le falta al gobierno actual, ¿qué es lo que se va a hacer en la industria petrolera, industria minera, en la parte eléctrica? ¿Cuántos megavatios va a dejar incorporado? ¿Cuántos barriles de petróleo va a incorporarse de aquí a 3 años? Esos análisis, lógicamente, tienen que irse desde la óptica de lo bien que se haga ahora las cosas. Ahora, estos cambios que necesita, ¿por dónde arrancar que permita dar solidez primero institucional, como tienen otros países, Colombia, Perú? Cuando vemos que no hay cambios, al contrario, se ve en el caso Petroecuador inestabilidad administrativa, falta de estabilidad y eficiencia en los resultados técnicos. Es decir, ¿por dónde arrancar estos cambios que usted señala? Hay problemas de raíz, Miguel. Y aquí también hay que ser muy objetivos. Se puede poner al mejor gerente de Petroecuador, que es importante, lógicamente, que a la cabeza de estas industrias vaya gente con experiencia y sobre todo con honestidad y ética, ¿sí? Pero hay problemas raíz. Y uno de los problemas, lógicamente, raíz que tiene Petroecuador es que no tiene la autosuficiencia financiera. Es decir, depende del Estado.
Eso, Petroecuador en sus inicios, lógicamente, y cuando tuvo su punto de despegue, llamemos la industria petrolera, porque recordemos que desde el año 72, la producción de petróleo fue de 26 millones de barriles. Al año arrancamos con 26 millones, ¿sí? Y llegamos, lógicamente, a más de 100 o casi 190 millones de barriles al año. Eso demostró que la curva de crecimiento estuvo sostenida. Entonces, eso significó que hubo inversión, que hubo buenos manejos, paralelamente a todo lo que... Porque había recursos en el Estado. Porque, ahora no es necesario las alianzas público-privadas, la inversión extranjera. Correcto, porque nacional. Petroecuador tenía la autosuficiencia financiera, que era diferente. En el año 93, cuando le quitan la autosuficiencia financiera, y Petroecuador comienza a hacerse la caja chica, llamémosle entre comillas, de los gobiernos de turno, lógicamente perdió esa potestad, y de la mano de eso, el depender, es decir, usted hace su plan de inversión y su plan estratégico, ¿sí? Eso va de la mano de recursos, ¿sí? En donde usted puede poner la mejor programación, pero a la hora de la verdad no tiene los recursos. Confiado en que el Estado le dé y no le da, lógicamente la industria, por ese lado, se ve afectada. Ahora, por el lado de los niveles gerenciales, también. Yo pienso que el nivel gerencial de estas industrias tiene que ir en el tópico de que quienes van a la cabeza, primero nos den un concepto de qué es lo que quieren hacer con la industria. Es decir, ¿y eso qué significa? Que ahí tiene que sentarse gente con experiencia. Es imposible que sea con curvas de aprendizaje. Es imposible que sea con curvas de aprendizaje, porque eso no va a haber ni tiempo. Y lógicamente, recuperar el marco institucional de la petrolera para poder, de la mano. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, lógicamente, actualmente se tiene que, con modelos de contrato, buscar la forma primera, pero poniendo en orden varias cosas, Miguel. O sea, aquí hemos planteado que esto es como un reloj, esta industria, tiene que activarse todo, exploración, todo lo que significa el acondicionamiento de pozos, ver cómo se buscan los recursos para mejorar la infraestructura, que está obsoleta, porque tenemos infraestructura pero obsoleta, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer una programación real, no de acuerdos, porque, mire, acuerdos se puede, hay propuestas de inversiones sobre los 40,000 millones, ya hemos escuchado algunas, pero eso no pasa de ser realmente algo de buenas intenciones. Lo que necesitamos es, puntualmente, a la empresa, cómo está este momento, ¿sí? Cómo logramos, de cierta forma, ese término es resucitarle, ¿no? Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos pudiera contribuir, hay un acuerdo que se logró en este gobierno y que pudiera oxigenar y poner inversión para el sector petrolero. No solo Emiratos Árabes, Miguel, cualquiera de las grandes empresas pueden venir. El tema es, todos vienen siempre y cuando me des un escenario donde todos vamos a ganar, ¿no? Yo siempre he planteado que el inversionista tiene que venir, recuperar su inversión, lógicamente, tener una utilidad esperada por el riesgo que ha corrido por el Estado o el país que somos los dueños del recurso, tenemos que ganar y ganar bien. Entonces, cualquiera puede venir de las grandes empresas. De hecho, hay mucha expectativa. Esta es una industria de expectativa, Miguel. Muchísima expectativa. Mira lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Hay una gran expectativa, ¿sí? Más allá, comenzamos con una gran expectativa. ¿Por qué? Porque entró a Estados Unidos a manejar el petróleo. Por un lado, porque hay que entender, yo siempre he dicho, y aquí hemos dicho, Miguel, que el petróleo no es de los que tienen, sino de los grandes comercializadores, ¿no? Y atrás de ellos los bancos, lógicamente. Entonces, se crea esta gran expectativa en donde se activan todas las empresas, porque en el mundo hay inversión para esto. De hecho, mire, ahorita hay un planteamiento de la Agencia Internacional de la Energía, y para el año 2030, que estamos ya muy cerca, se tiene que llegar a 114 millones de barriles diarios de producción. Entonces, en el mundo, ¿no? ¿Y cuál es la producción actual? 102 millones de barriles diarios. Entonces, pero nadie los tiene. Entonces ahí viene el tema. Entonces, esto da una muestra que no es que el petróleo se está acabando, se va a acabar. No ha habido inversiones en la industria petrolera. Y le digo un poco a nivel del mundo. Y mejorar la exploración. No ha habido inversiones en exploración, no ha habido. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? O sea, esa diferencia, ¿quién la va a poner? Como es un tema geopolítico y que hay que entender cómo funciona, ¿sí? Entonces los grandes consumidores, como es Estados Unidos, como es China, como es Japón, etcétera, Alemania, la zona de Europa, definitivamente ponen sobre el tablero una expectativa
en donde aquí desde una visión también se puede ver las razones por las cuales también se entró a Venezuela, ¿no? Bien, muchas gracias, como siempre, al ingeniero Miguel Robalino, experto energético, temas de interés de lo que sucede en el sector petrolero especialmente, y la tarifa que ha incrementado el Ecuador en el transporte colombiano por el oleoducto de crudos pesados, que subió de 3 a $30 el barril. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Saludos cordiales. 8:30, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de la Academia Diplomática, el embajador Alejandro Suárez. Temas de interés, como el papel de América Latina en la estrategia de defensa de Estados Unidos y qué ocurre con los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Casos específicos que vamos a analizar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.